Muy amado pueblo de Dios, tengan ustedes un muy hermoso y glorioso día. Quien les saluda es vuestro colaborador en la fe del Señor. Queremos invitarle, como de costumbre lo hacemos, a quedarse en nuestro canal. Hoy tendremos un mensaje de carácter muy importante. Todo lo que proviene del cielo es de carácter muy importante y bendiciones. Saludamos a toda la iglesia, deseando que Dios alimente vuestras vidas con el sazón y la gracia del cielo. Dios bendiga vuestras vidas. Les invitamos a estar en este canal, ya que compartiremos junto a ustedes algo maravilloso que Dios tiene para nuestras vidas. Cuando dirigimos nuestros pensamientos a Dios y nos enfocamos en el grueso de la lectura de la palabra de Dios, a nosotros la Sagrada Escritura nos da a conocer uno de los mensajes más certeros e importantes de toda la historia de la humanidad. Enfocándonos 100% en la lectura de la palabra de Dios y el mensaje más grande de toda la historia que puede ver, esto es la cruz de Cristo. Cuando miramos las Sagradas Escrituras y miramos todas estas cosas que provienen del reino de Dios, nos vamos a dar cuenta que en conclusión nos lleva a que todo esto fue por amor. Y esto tuvo que pagar un gran sacrificio, un cordero inmolado, limpio, sin tacha, para poder darnos una esperanza de vida. Hay una palabra muy importante que la hemos titulado "Pase de mí esta copa". Y esto está aquí en San Mateo, en el capítulo 26, en el verso 39, en donde Dios a nosotros nos enfoca y nos hace detenernos un poco en nuestro diario vivir y poder meditar en este gran sacrificio expiatorio que Cristo nos realizó por amor a mi vida, por amor a tu vida y por amor a todos los seres que están sobre esta tierra. Hablo de hombres y hablo de mujeres. La palabra de Dios nos enseña y nos dice, yendo un poco más adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Dice la palabra de Dios, sentando Jesús junto con sus discípulos, les dijo y les exclamó una palabra importante: mi alma está muy triste, hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Luego después Jesús, que emitió estas palabras orando, bendito es el nombre de Dios, vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Alabado sea el poder de Dios. Cuando nos enfocamos en la lectura tan maravillosa y tan importante que Dios tiene para nosotros, nos vamos a dar cuenta de que Dios tiene un plan de redención para el hombre. Esta redención no tiene ningún costo mirado de un punto de vista monetario, sino que tuvo que venir el Rey de Reyes y Señor de los Señores a poder cumplir un rol importante en nuestra vida que nosotros no podíamos cumplir. Y este plan eterno para la redención del hombre no lo llevó a cabo Dios como para poder darle esperanza al ser humano por 6 meses ni por un año,
sino por toda la eternidad. Porque fue tanto su amor, fue tanta su misericordia, que ahí en el Génesis, en el capítulo 3, verso 15, dice la palabra de Dios que Jehová Dios puso en plan o en actividad un plan de salvación para esta raza, aleluya, que se había contaminado con el pecado después de haber sido evangelizados o seducidos por el diablo. Por el motivo de que Satanás se le presenta a la mujer y le dice, con que Jehová ha dicho que el día que comieres de ese fruto morirás. Satanás le mintió y le dijo, de cierto no morirás. Y Dios le había dicho, sí que morirían. Qué triste fue aquel pasaje, qué triste fue aquel momento, porque el hombre de su estado santo pasó a ser un hombre y una mujer pecadores. Y aquello consigo trajo al corazón de Dios el activar un plan de salvación para poder limpiar al hombre de sus pecados y de la mancha de la cual los había separado de él. Por ende, más adelante vemos que este plan eterno que Dios llevó a cabo para la redención del hombre fue tan glorioso, tan hermoso, que Dios mismo, para cumplir la palabra ahí en Isaías en el capítulo 6, cuando Dios pregunta y dice, ¿quién irá por nosotros? Y Cristo mismo dice, envíame a mí. Bendito es el nombre de Dios. Y más tarde vemos en el capítulo 7, como en el capítulo 9, como en el capítulo 11, capítulo 40, 41 de Isaías, capítulo 42, como también en el capítulo 50, 51, 52 y 53 de Isaías, el plan activo de salvación de Dios para con toda la raza humana. Y uno de los grandes mensajes más que puede a nosotros llenarnos nuestro corazón y hacernos detener en nuestro camino fue cuando el profeta de Dios exclamó una palabra y dijo, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos todos nosotros curados. Vamos a darnos cuenta que para que nosotros pudiésemos ser salvos o pudiésemos tener la oportunidad de ser lavados del pecado que a nosotros nos aparta de Dios, no costó ni más ni menos que el sacrificio de este Cordero bendito de Dios llamado Jesucristo o Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Su sangre hermosa fue derramada, aleluya, para poder darnos una esperanza y librarnos de las manos de Satanás y darnos una esperanza incorruptible de gloria. Y esto para nosotros no tiene ningún costo, sino solamente Dios nos invita a poder estar convertidos a Él, servirle a Él con lealtad y con verdad, para que su misericordia nos pueda seguir guardando y alentando hasta la hora de su venida, porque ya más tarde estaremos por siempre y para siempre en la presencia de nuestro Dios. ¡Qué bello es el Señor! La palabra de Dios en Primera de Pedro, en el capítulo 1, en el verso 18, nos empieza a dar a conocer a nosotros un margen tan importante en donde el apóstol de Dios llamado Pedro nos narra un ejemplo muy importante en lo que concierne al plan eterno para la redención del hombre. Esto fue que el hombre de Dios, inspirado por el Espíritu de Dios, dijo, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Desde antes de la fundación del mundo, el plan divino había estado decretado. Ya estaba escrito de que Cristo vendría al mundo para poder morir, para poder expiar los pecados del hombre. Estando Dios ahí con Jeremías, les entrega un mensaje muy importante al pueblo de Israel. Y le dijo, así pues como el guepardo o el leopardo se conoce por su mancha, no os conoceré yo a vosotros, oh generación pecadora, que os distinguí, os dais a conocer por vuestro pecado que lleváis en vuestros corazones. ¿Acaso mi palabra no es como martillo que quebranta la peña o como trigo? De cierto os digo, dijo el profeta de Dios, que aunque refregaseis vuestros cuerpos con lejía
Aún el pecado permanece en vuestros corazones. Por ende, nosotros no podíamos quitarnos esta mancha. Era importante de que viniese a sufrir y a morir Cristo por todos nosotros. Por ende, el hombre de Dios exclama esta palabra tan linda, tan importante. Y dice que su alma está herida hasta la muerte. Y más tarde exclama esa palabra y dice con su corazón tan sincero, le dice, alabado sea el poder de Dios, a Dios mismo en oración: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero que no sea mi voluntad sino la tuya. Estando allí en el monte de Getsemaní, la palabra Getsemaní significa molino de aceite, porque aquel lugar estaba rodeado de muchas plantas de oliva. Y a las afueras de Jerusalén, Cristo se apartaba junto con sus discípulos a orar, a buscar la presencia del Padre, cosa que también nosotros todos los días de nuestra vida en caridad y gratitud lo debiéramos hacer. Ya separarnos en nuestro hogar, en una alcoba, en nuestra pieza, y orar y dar gracias, porque el hecho que tengamos el privilegio de con nuestros labios pronunciar el nombre de Dios no costó ni más ni menos que la sangre bendita y expiatoria de Jesucristo, nuestro eterno Salvador. Oh, alabado sea su santo nombre. Cuando miramos el plan eterno para la redención del hombre, nos vamos a dar cuenta que el hombre de Dios ahí en Apocalipsis, en el capítulo 13, verso 8, nos recalca y nos da a conocer un punto muy importante que nosotros todos los días, aleluya, de nuestra vida debíamos de reconocerlo y llevarlo en nuestra vida. Dice la palabra de Dios, habla del Cordero de Dios, algo muy importante, y recalca el ungido de Dios en esta cita bíblica que estamos viendo. Dice, Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Prácticamente este Cristo de la gloria había sido separado desde antes de la fundación del mundo, porque al momento del Padre poder crear los cielos, la tierra, ordenar todas las cosas y poner al hombre en este huerto junto con la mujer, ya sabían que no iban a ser capaces de poder cumplir con la tarea que Dios le había dicho, de que de todo árbol del huerto podían comer menos del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que comieran sus ojos serían abiertos y de cierto morirían. Ese fruto prohibido que estaba en aquel lugar fue una prueba que Dios le puso al hombre, pero sin embargo el hombre no fue capaz de poder cumplirlo. Pero aún con todo, Dios no los dejó de lado, ni los dejó morir, ni los dejó bajo maldición, sino que ya había un plan en actividad para librar al hombre de las manos del diablo y darle el privilegio de poder nuevamente recuperarse y volver a recuperar su estado que tenían en el principio, que era de santidad y de verdad. Qué bendita es la Biblia, qué bendito es el mensaje, el ungido de Dios. San Pablo a los Efesios, en el capítulo 3, verso 1, le aconsejaba a la iglesia que estaba en Éfeso, y esto también es para nosotros. El mismo hombre de Dios les dijo, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Esta obra que Dios realizó para rescatar al ser humano fue algo tan glorioso, tan sublime, que lo dilatado de esta obra no tiene límite, aleluya. Él lo hizo para darte una esperanza de vida, para sacar tu alma del lodo cenagoso, de en medio de la suciedad, de las profundidades de Satanás. Quiero decirte que aunque te encuentres sumergido en la magia negra, en la magia blanca, en la brujería, en la fornicación o en el adulterio, en el robo, en la mentira, aunque te encuentres preso, quiero decirte que si te aceptas o te acercas a Cristo y aceptas a este personal Salvador, tendrás una vida diferente. Él te limpiará, Él te redimirá con su sangre, Él te dará el privilegio de poder pasar de muerte a vida. San Pablo dijo una palabra importante, hermanos míos: si alguno de vosotros está en Cristo, nueva criatura es. He aquí las cosas viejas pasan y en Cristo son todas hechas nuevas. Si esta copa tan amarga que Cristo bebió, aleluya, la bebió por amor a tu vida, por amor a ti, porque Él te amó y Él cumple su palabra como lo dijo en Jeremías: con amor eterno te he amado, por lo tanto te he prolongado mi misericordia. Ese es el amor glorioso, ágape, filial de Dios para con cada uno de nosotros. Alabado sea el poder de Dios, y su obra redentora ha estado ahí en presencia de todos los hombres desde el comienzo de la humanidad hasta el final de este mundo.
Por eso Cristo dijo: el que viene a mí, no le echo fuera. Ven a mí tal como estás, cansado, trabajado, echa sobre mí tu carga, que yo te la llevaré. Él llevó a cabo este sacrificio expiatorio para darte una esperanza, para sacarte de donde estabas perdido, de donde no valías nada, de donde eras un tizón en el infierno, en donde ya tu alma estaba destinada para el fuego, pero vino Cristo para poder darnos una esperanza de vida. Por eso hoy debemos de cada día amar a Dios, recibir su palabra y llevar con nosotros su mandamiento. Por eso su palabra dice: hacéis bien estar atento a la palabra profética más segura. Oh, aleluya, como una antorcha que arde en medio de la oscuridad. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. San Mateo capítulo 25, verso 34. El hombre de Dios nos entrega un mensaje importante donde dice: entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Desde luego quiero decirte que si Cristo no hubiese muerto para rescatarnos del reino de las tinieblas, no habría reino de Cristo. Pero Él preparó un camino, una etapa maravillosa, una etapa gloriosa para darnos a nosotros una esperanza que para nosotros no tiene ningún costo. Por eso debemos cada día considerar, estudiar, llevar con nosotros la Biblia y entender el plan eterno para la redención del hombre. Por eso queremos en este día decirte que cuando Cristo dijo: pase de mí esta copa, fue para poder darte a conocer que sí, era importante que Él muriera, porque si Él no hubiese muerto para expiar los pecados del hombre, déjame decirte que no habría reino de Cristo. Pero toda la palabra de Dios, la Santa Biblia, nos da un sentido de bendición para decirnos que toda la raza humana es importante para Dios. Ahí en Hebreos, en el capítulo 10, verso 4, dice la palabra de Dios: porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Sí, porque los quitaban por un periodo determinado solamente. Pero déjame decirte que la misma Biblia dice en Hebreos 10:5, por lo cual entrando en el mundo dice: sacrificio y ofrenda no quisisteis, mas me preparasteis cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradan. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Cuando examinamos detenidamente este pasaje bíblico en hebreo, nos vamos a dar cuenta que este texto enseña que un cuerpo fue preparado para Cristo, para que lo ofreciera como sacrificio por los pecados del mundo. Cuando hablamos del mundo, estamos hablando de los seres humanos, de los hombres, de la mujer, de ti hombre, de ti mujer, no importando tu color de piel ni el lenguaje que tú hables. Puedes hablar en francés, en inglés, en alemán, en español, o puedes hablar en portugués, puedes tener el color de piel que sea, puedes ser mulato, puedes ser moreno, puedes ser blanco, puedes ser negrito. Déjame decirte que Dios te amó de una manera tan gloriosa, tan hermosa, que su santa palabra en este día, como lo estamos viendo, porque el fundamento de todas estas predicaciones tienen un nombre, y eso es Santa Biblia, la palabra de Dios, porque la Biblia es nuestro fundamento y eso es lo que enseñamos, de esto predicamos, esto damos a conocer, lo que un día este Cristo bendito de la gloria nos dijo a través de los apóstoles y nos sigue hablando a través de su Santo Espíritu, a través de las Sagradas Escrituras. Por eso quiero decirte que Cristo nació, sí, como tú tienes que escucharlo, Él nació, Él vino hasta este mundo para morir por ti. Y eso para ti debe de tener un gran valor, debe de tenerlo siempre escrito en la tabla de tu corazón y llevarlo en tu mente siempre, que Él vino a morir para darte una esperanza incorruptible de gloria. Por eso quiero hoy preguntarte y decirte, entonces en Getsemaní, ¿tuvo cambio de parecer? Cuando tú escuchas detenidamente la palabra que estaba en el Getsemaní, ahí en San Mateo en el capítulo 26, en el verso 39 y 40, al examinar las palabras de Jesús, ¿crees tú que ya quería evitar la muerte si fuera posible? Porque de la manera que se expresa, Él dijo:
haz de mí que pase esta copa, pero no sea mi voluntad sino la tuya. Quiero decirte, amado amigo, amado hermano, que Cristo había anunciado su muerte varias veces durante su ministerio personal. Con estas palabras que dijo allá en el monte de Getsemaní, no le estaba haciendo el quite a la muerte, porque de él ya estaba profetizado que tenía que morir. Y él también lo había recalcado muchas veces. Notemos que San Mateo capítulo 16, verso 21, el fundamento de nuestras vidas como cristianos, como hombres de Dios, que en la Biblia dice: entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer por muchos de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y también ser muerto y resucitar al tercer día. En el verso 22, ahí en San Mateo 16, dice: entonces Pedro, tomando parte, dice, apartándolo, acercándose a él, comenzó a reconvenirle, diciéndole: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera trates de que todo esto, lo que lo has dicho, te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Después de decir esto a Pedro, aleluya, que se apartara de él Satanás que estaba metido en Pedro, alabado sea el poder de Dios. Notemos que Jesús, alabado sea el poder de Dios, tenía que morir por todos nosotros para darnos una esperanza. Por ende, ¿es razonable todos los días de nuestra vida enseñar esto? Todos los días debiéramos hacer memoria de que el hecho que tengamos el privilegio de poder llegar a una sinagoga, de poder doblar nuestro corazón, orar, cantar, llegar a una iglesia, tener memoria de que existe un Dios, no costó ni más ni menos que la sangre de este Manuel, que traducido es Dios con nosotros. Por ende, siempre es razonable poder enseñar estas cosas. ¿Por qué? Porque Cristo había anunciado su muerte varias veces durante su ministerio personal. Por lo cual San Mateo capítulo 20, verso 28, nos enseña y nos dice que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Ahora, cuando la palabra de Dios habla por muchos, no se está refiriendo por todos. Prácticamente, ¿a qué se refiere este sentido figurado? De que Dios sí murió por toda la raza humana, no importando el color de piel, pero ahora esta salvación se ha de manifestar sobre aquellos que le han aceptado como su personal Salvador. Porque no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino, dice la Biblia, aquel que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Por ende, yo debo de tomar conciencia de que el hecho que Cristo haya muerto por mí no me garantiza que aunque esté en pecado voy a ser salvo, porque hoy hay una doctrina satánica que se predica en medio del mundo y la desenmascaramos en esta hora, se llama salvos siempre salvos. Que hagáis lo que hagáis vas a ser salvo igual. Eso no es así, porque el hombre de Dios ahí en Santiago capítulo 4 nos enseña cómo podemos descuidar una salvación tan grande. Déjame decirte que muchos que viven confiados en los deseos de su corazón tendrán que pagar por una eternidad en un lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda, y desde ese lugar nunca nadie los podrá sacar. Por ende, quiero decirte en este día que Cristo vino a dar su vida por rescate de muchos. Esto quiere decir que los que toman la palabra que está en San Juan 1:12, donde dice que los que le recibieron, Él le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Sobre aquellos se ha de manifestar el poder y la eterna salvación que Dios nos ha dado por amor a su nombre, aleluya. Por eso el hombre de Dios, San Juan, en el capítulo 3, verso 14, nos enseña algo muy importante y nos dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Como así en San Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, aleluya. Qué bello es el Señor y qué grande es Dios.
San Juan capítulo 10, verso 11 dice, yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Por eso, a través de estas palabras, Cristo estaba anunciando su muerte durante su ministerio personal. Iba a ser necesario que Él bebiera la copa de amargura, de tristeza, de desprecio, de odio, de rencor y además con muerte por amor a tu vida, por amor a mi vida. Déjame decirte que tu nombre está codificado en la Biblia. Mi nombre está codificado en la Biblia. Llámete como te llames, ya sea Juan, ya sea María, ya sea Elizabeth, ya sea Pedro, ya sea Emanuel, llámete como te llames, tu nombre estaba codificado en la Biblia. Y eso está ahí en San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y ahí cuando Él dice al mundo, te está nombrando a ti y me está nombrando a mí. No importando de la nacionalidad que sea, ni del color de piel que tenga, ni importando mi nivel cultural, ni mi nivel social, Él murió por todos nosotros. Por ende, la eterna y dulce palabra de Dios nos recalca y nos dice, yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Como ahí en San Juan, un mensaje tan hermoso que es el capítulo 10, el verso 17 nos enseña y nos dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Prácticamente el don glorioso que posee Dios, nadie se lo ha dado, nadie se lo ha regalado. En Él estaba la vida, dice la Biblia ahí en San Juan 1. Y la vida era la luz de los hombres. Y la luz en las tinieblas resplandecen, mas las tinieblas no pudieron prevalecer. ¿Por qué motivo? Porque Él es la vida. Él es la vida. Muchos de nosotros nos preguntábamos hace años atrás, ¿cómo nació Dios? ¿Quién le dio vida a Dios? Nuestra mente limitada nos llevaba a pensar de que también Dios era un ser creado como lo somos nosotros. Pero Él es un Dios eterno. A Él nadie lo ha hecho, nadie lo ha creado. Él ha existido siempre y existirá por toda la eternidad. Por ende, Él vino a dar su vida porque era necesario, como cordero inmolado a través del cuerpo que Jesucristo tomó, aquel cuerpo que fue azotado y herido por nuestra paz, por nuestra sanidad y por nuestra redención, se levantó de entre los muertos para nuestra gloria, para nuestra bendición y para nuestra esperanza de vida. Porque si Cristo no se levanta de los muertos, tampoco habría reino, tampoco habría salvación para la raza humana. Por ende, quiero decirte que la eterna y dulce palabra de Dios en Juan 12:32 nos dice algo muy importante. Y yo, dijo Cristo, si fuese levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de que muerte iba a morir. Alabado sea el poder de Dios. Como Juan capítulo 1, verso 29, también nos enseña y nos dice algo importante, que este hombre de Dios, Juan Bautista, dijo, he aquí, dando a conocer de este Cristo bendito de la gloria, que sus vestiduras eran tan humildes, tan sencillas, que muchos a causa de su vestidura y su humildad no lo conocieron ni lo reconocieron como Rey de Reyes y Señor de los Señores. Siempre lo miraron de un punto de vista humano, y al momento de verlos con sus vestiduras humildes, pensaron de que era un hombre tan natural como lo somos nosotros. Pero Juan, el hombre de Dios, recibiendo testimonio, una vez que estaba bautizando en las aguas del Jordán y vio a Cristo asomarse hasta la ribera del río, vemos que este hombre de Dios dijo, he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, aleluya. Y Cristo, una vez que fue bautizado, se escabulló en medio de las multitudes, salió de ese lugar y se fue hasta el desierto a ayunar y a orar 40 días y 40 noches. ¿Cómo no debiéramos amar a Dios? ¿Cómo no debiéramos nosotros alegrarnos en Dios por todo este sacrificio, por todo este privilegio, por toda esta gran honra que este Dios, este Cristo de la gloria, ha realizado? Él murió por nosotros y la Biblia nos da a entender aquellas cosas. Por ende, quiero decirte que después de estas cosas o de estas declaraciones, a través del ministerio de Cristo, déjame decirte, pidió Jesús que si fuera posible poder evitar
evitar la cruz? No lo pidió. ¿Esto le parece lógico a usted, señora, señor, razonable? Claro que no, ¿verdad? Claro que no. ¿Por qué motivo? Porque Cristo nunca le hizo el quite a la cruz, sino que hablando de un sentido figurado dijo: Padre, haz de mí que pase esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Él no le estaba haciendo el quite a la cruz, ni tampoco a morir por nosotros. ¿Por qué? Porque ya estos hombres de Dios, Juan, Marcos, Mateos, Juan Bautista, habían dado testimonio de que era necesario de que Cristo en su ministerio personal muriese, porque sin su muerte no habría sido el hombre inscrito en el libro de la vida. Oh, gloria a su nombre. Por ende, debiéramos de todos los días de nuestra vida considerar de que este sacrificio lo realizó Cristo para darte una esperanza a ti. Alabado sea el poder de Dios. Por ende, quiero decirte de que Cristo llevó a cabo esta tarea para darte una esperanza de vida. El hombre de Dios dijo: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. Porque esta manera que nosotros llevábamos en el mundo no es un camino que le agrade a Dios. El camino que le agrada a Dios que los hombres caminen tiene un nombre. Y este camino se llama santidad. Porque la santidad conviene a tu casa, oh Jehová, dijo el salmista, desde ahora y también para siempre. Dice la Biblia: no os engañéis a vosotros mismos. Todo lo que sembrare el hombre, eso mismo cosechará. Porque si siembra para la carne, cosechará corrupción eterna, dijo el apóstol San Pablo. Pero si siembra para el Espíritu, cosechará salvación y esperanza de vida. Aleluya. Por ende, quiero decirte que el consejo de la palabra de Dios es tan glorioso y tan hermoso, que Dios dice que sin santidad nadie verá al Señor. Esta vana manera de vivir que llevamos nosotros en la concupiscencia del mundo, practicando el pecado voluntariamente, viviendo en adulterio, viviendo en fornicación, pecando deliberadamente, mintiendo, robando, siendo prácticamente una persona que nunca cambia la truhanería de sus labios. Esto me refiero a los garabatos. Aquellas personas no verán el rostro de Dios, porque el camino que Dios nos invita a caminar es el camino que Él caminó. Él, siendo inmolado, justo, verdadero, aleluya, sin mancha, sin pecado, murió por todos nosotros. Oh, aleluya, qué bendito es el Señor. Por eso quiero decirte en este día que Jesucristo había prácticamente mandado el bautismo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios en San Juan capítulo 3, verso 5, nos enseña la Biblia que respondiendo Jesús, le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El agua, quiero decirte, de este texto se refiere al bautismo. Por ende, es importante que nosotros como iglesia de Dios, aparte de creer y aceptar a Cristo, debemos de bautizarnos. Porque el bautismo es uno de los sacramentos santos que Cristo dejó. La Iglesia Apostólica Romana enseña que hay 10 sacramentos. No, los sacramentos son solo 2. Y este es el bautismo y es la Santa Cena. Hoy los hombres levantan cualquier palabra y hablan cualquier cosa. Pero quiero decirte que nosotros como hombres de Dios debemos de tener como fundamento la palabra de Dios, no lo que dicen los hombres. Bendito es el nombre de Dios. Hoy en muchas partes del mundo se ha retirado la Biblia y han puesto mandamientos de hombre, predicando detrás de los púlpitos verdaderos psicólogos, verdaderos psiquiatras. Pero aquello no le sirve al hombre. Lo que a nosotros nos sirve y lo que a usted le sirve tiene un fundamento. Y esto es lo que Dios nos dejó. Se llama Santa Biblia, la palabra de Dios. Él a nosotros nos dejó, nos mandó un bautismo para que nosotros nos bauticemos, como la palabra de Dios nos enseña, en el río, sumergido 100%. ¿Por qué? Porque el bautismo en aspersión tampoco es bíblico, es de hombres. La Biblia nos enseña en Romanos capítulo 6, verso 3, ¿no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Esto simboliza de que cuando nosotros nos sumergen 100% en el agua, estamos muriendo para el mundo. Y al momento de levantarnos de las aguas, estamos resucitando. Y así también estamos viviendo una nueva vida en Cristo Jesús. Todos tus pecados que cometiste en tu vieja manera de vivir,
quedan ahí sepultados en el agua, se van para siempre. Dios se olvida de todos aquellos pecados que tú cometiste, ya hayan sido homicidio, robo, fornicación y adulterio, y ahí comienza un borrón y una cuenta nueva para ti, aleluya. Por ende quiero decirte, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte en su bautismo. ¿Qué quiere decir? De que nosotros, los que practicamos el bautismo bíblico, somos de los que nos sumergimos, somos de los que nos sepultamos en las aguas 100%, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una nueva vida. Por ende quiero decirte que Colosenses capítulo 2, verso 12 dice: sin la muerte y la resurrección de Cristo en el bautismo no tiene significado alguno. Por lo cual quiero decirte, Jesús tuvo cambio de parecer en cuanto a su muerte en la cruz. Ya no quería que se enseñara sobre el bautismo. Claro que Cristo quería que se enseñara sobre el bautismo y que se recalcara la cruz de Él. ¿Por qué motivo? Porque sin su muerte el bautismo no tendría significado ni sentido. Por ende, el hombre de Dios, usado por el Espíritu de Dios, nos dio a conocer de que Jesucristo había mandado el bautismo y también había anunciado muchas veces durante su ministerio personal su muerte. Por ende, cuanto más todos los días de nuestra vida debiéramos considerar, señora, señor, hermano, pastor, siervo, evangelista de Dios, el plan eterno para la redención del hombre. Bendito sea el nombre de Dios. Quiero decirte que de la misma boca de Cristo, Él exclamó cuando dijo esa palabra tan importante: Padre mío, si es posible pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Porque era necesario de que Él muriera, porque solamente así habría una iglesia edificada y puesta sobre este mundo. Si Cristo no hubiese muerto en la cruz del Calvario, tampoco existiría una iglesia fundamentada en la verdad. Por ende, Dios a nosotros nos invita a no convocar a los muertos, ni adorar a los muertos, ni andar por los cementerios hablando con los muertos, aleluya. Cristo estuvo muerto 3 días y resucitó, y hoy está vivo y está abogando por nosotros a la diestra del Padre, en el trono del Padre, en todo instante, para que nosotros podamos ser salvos, aleluya. ¿Por qué? Porque la misma palabra de Dios en San Mateo, en el capítulo 16, verso 18, nos enseña algo muy importante, que Cristo exclamó de su propia boca algo muy glorioso y dijo: sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no podrán prevalecer contra ella. Cuando habla de esta roca, muchos le adjudican esta palabra a Pedro, porque su nombre también, Pedro, significa roca. Pero déjame decirte que cuando habla Dios, esta palabra se está refiriendo a la doctrina, a la base, al fundamento, sobre la verdad, sobre esta palabra, sobre la Santa Biblia. Cristo edificaría su iglesia. Por ende, las puertas del Hades, es decir, del infierno, no podrán prevalecer contra el ungido, contra la ungida de Dios, que teme y honra el nombre de Dios de todo su corazón todos los días de su vida, aleluya. Quiero decirte que Pablo explica ahí en Hechos, en el capítulo 20, verso 28, algo muy importante, de que Cristo compró la iglesia ni más ni menos con su sangre. Esta iglesia tiene dueño y su nombre es Emmanuel, Cristo. Bendito sea el nombre de Dios. Aquí nadie es dueño de la iglesia. ¿Por qué? Porque Cristo la compró con su sangre. Él la edificó sobre esta verdad que es la palabra de Dios. Ni la muerte ni el diablo, nadie podrá prevalecer contra ella. Porque déjame decirte que sin la muerte de Cristo tampoco existiría iglesia. Por ende quiero preguntarte, ¿Cristo tuvo cambio de parecer? ¿No quería Cristo establecer su iglesia? Déjame decirte que cuando le tomamos sentido a esta palabra de Mateo capítulo 26, verso 39, nos vamos a dar cuenta de que Cristo no le estaba haciéndole el quite a la muerte. Si Él no hubiese muerto, no hubiese sido posible poder establecerla. Sin cruz de Cristo, te tengo una triste noticia, no habría iglesia. Pero Cristo murió, y a través de aquella muerte, hoy se ha abierto una puerta en el cielo
para que tu nombre pueda ser inscrito en el libro de la vida. Los discípulos, dice la Biblia, ahí en San Lucas, en el capítulo 10, que volvieron con gozo, trayéndole una muy buena noticia al maestro. Le dijeron: Maestro, queremos decirte que los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y Cristo le dijo: no os alegréis tanto de que los demonios se os sujetan en mi nombre, sino que más alegraos de que vuestro nombre están inscritos en los cielos. Alabado sea el poder de Dios. Por eso quiero decirte que Jesucristo, aparte de haber constituido y edificado una iglesia, como también habernos dado el bautismo, también Él instituyó la cena del Señor esa misma noche cuando Él estuvo a punto de morir. Porque la palabra de Dios en 1 Corintios 11, 23 nos enseña algo muy importante. Mientras que San Mateo capítulo 26, verso 26, Cristo mismo, estando reunido con sus discípulos momentos antes de su muerte, emitió unas palabras. Y dice la Biblia: y mientras comían, tomó Jesús el pan y dijo algo muy importante. Alabado sea el poder de Dios. Lo tomó, lo bendijo y lo partió. Y dijo a sus discípulos: tomad, comed. Esto es mi cuerpo. Aleluya. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por vosotros es derramada para remisión de los pecados. Usted puede verse también ahí en San Lucas, en el capítulo 22, versos 18 al 20, como en 1 Corintios, capítulo 11, versos 23 al 26. Quiero decirte, amado pueblo del Señor, que la cena del Señor no había tenido sentido ni propósito sin la muerte de este Cordero Pascual, cuyo nombre es Jesucristo. Hoy hay muchos que se titulan el nombre de Cristo. Por aquí, por el país de Perú, anda un falso Cristo diciendo que Él era el verdadero Cristo que tenía que venir, como otros hombres que ya han muerto, que se declararon Cristo. Déjame decirte que la Biblia me habla algo importante y una clave, de que este Cristo que tenía que venir iba a estar 3 días en el corazón de la tierra y iba a resucitar. Sin embargo, todos aquellos falsos profetas, hijos del diablo, profesores de mentira, apóstoles del engaño y del odio, bendito es el nombre de Dios, declararon muchas cosas pero nunca se cumplieron. Ellos ya murieron, han pasado años y siguen muertos. En cambio, este Cristo que nació allá en Belén, a la edad de 33 años murió, pero al tercer día aquella tumba dio testimonio, y los ángeles que estaban en ese lugar dieron testimonio de que aquel que había resucitado era este Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Bendito es el nombre de Dios. Por ende, quiero decirte que Cristo no tuvo un cambio tan pronto de parecer. Alabado sea el poder de Dios. Déjame decirte que después de instituir la cena, Él fue arrestado horas más tarde y llevado hasta un lugar de tortura. Bendito es el nombre de Dios. Qué triste fue el pasaje que tuvo que vivir, y más tarde tuvo que tomar aquel madero, cargarlo sobre sus hombros camino al Gólgota, en donde allí, con aquella corona que había sido puesta sobre sus sienes, bendito sea el poder de Dios, murió y padeció. Pero después de aquella muerte no dio el testimonio y la verdad de que había una esperanza maravillosa para toda la raza humana. Por ende, quiero decirte que con toda confianza Él dijo ahí en San Mateo 26, 29, y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Ahí estará usted si es fiel hasta la muerte. Ahí estaré yo, si somos fieles hasta la muerte. Porque como aquellos primeros hombres de Dios que vagaron por montañas, por cerros, escondidos en cuevas, muchos murieron a filo de espada, comidos por la boca de los tigres y de los leones, pero por sobre todas las cosas nunca negaron a su Dios tan amado. Por ende también alcanzaron esta salvación y esta esperanza tan eterna, esperanza que también nosotros alcanzaremos si hasta el fin somos fieles. Por eso quiero decirte que como Cristo así también lo dijo,
que en el reino de mi Padre, pues quiero decirte, no había sido posible establecer su reino sin morir, por lo cual su muerte venció ni más ni menos a Satanás el diablo. Satanás le queda poco. A todas las hechiceras y hechiceros del diablo y a los que les gusta ir en el camino de Satanás ya les queda poco, porque la palabra de Dios nos enseña en Efesios 2:15 que Él estableció su propio reino. Alabado sea el poder de Dios. Por ande quiero decirte que San Juan en el capítulo 17 nos enseña un punto muy importante, de que Cristo oró, intercedió por todos nosotros, para que nosotros pudiésemos tener una esperanza gloriosa de vida. Quiero decirte que San Juan en el capítulo 14, capítulo 15 y capítulo 16, notemos que aquellas palabras registran el discurso final de Jesús a sus compañeros de milicia que estuvieron con él. De quienes me refiero son los apóstoles. Y en el capítulo 17 vemos que en esta oración de intercesión por ellos y por todos sus discípulos futuros que somos nosotros, Él realizó esta oración. Quiero decirte que Cristo oró por ti, Él oró por mí, y eso es lo que nos tiene feliz, eso es lo que nos tiene alegre, por todas las cosas maravillosas que Él hizo. Por ende, quiero decirte que estos capítulos no tienen sentido si Jesucristo no iba de morir para poder terminar su obra. San Juan capítulo 17, verso 4 dice la palabra de Dios que viendo su obra como si ya fuese terminada, dice al Padre: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me dijiste que hiciera. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Es muy obvio, pueblo de Dios, mujeres, de que Él pensaba terminar su obra y luego después volver al Padre. Por ende, cuando examinamos esta palabra detenidamente y vemos que Cristo se entristece hasta la muerte, su alma estaba muy abatida, Él emite unas palabras y dice: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Con eso no le está haciendo el quite a la cruz, sino que Él sabía que después de todas estas cosas le esperaba un bienestar en la eternidad. Por lo cual la eterna palabra de Dios nos enseña algo muy importante en San Juan 17, 24. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén. Alabado sea el poder de Dios, bendita su misericordia, para que vean mi gloria que me has dado, como me has amado desde antes de la fundación del mundo. Bendito sea el nombre de Dios. Por ende quiero decirte, hombre de Dios, mujer de Dios, que este tema que en este día te estoy entregando tiene un propósito de refutar muchas veces la enseñanza de que después de todo lo que la Biblia había dicho acerca de la muerte de Jesús, Él tuvo un cambio de parecer en su realidad, que no quería cumplir el plan de Dios. Él sí lo quiso cumplir y siempre estuvo dispuesto. Por ende, algunos concluyen que en Getsemaní Jesús decía que si hubiese otro plan o otro medio de salvar al hombre aparte de su muerte en la cruz, alabado sea el poder de Dios, que el Padre evitara el Calvario. Pero déjame decirte que todas estas cosas contradicen muchos textos en la realidad del tema principal de la palabra de Dios. Quiero decirte que el lenguaje de Mateo y de Marcos y de Lucas no requiere que enseñemos que el hablar de la copa o de la hora es poder hablar de evitar el Calvario. Por lo contrario, Él siempre estuvo dispuesto a estar ahí en el Calvario para poder darnos una esperanza de vida que no desfallece. Por ende, quiero decirte que Jesucristo instituyó todas estas cosas para dar testimonio de que al momento de pasar esta copa iba a haber una esperanza de vida para todos nosotros. Por eso el plan eterno de la redención del hombre a nosotros nos deja ver un ejemplo muy importante que todos los días de nuestra vida no debemos de ignorar. ¿Por qué? Porque ese fue su propósito, venir a morir por todos nosotros para que nosotros pudiésemos ser salvos. Les ha servido Cristian Alexis Mardones, un fiel colaborador en su obra. Dios bendiga tu vida y te guarde. Te invito a aceptar a Cristo como tu personal Salvador.